Queridos amigos, buenas noches nuevamente, otro domingo con ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares, gracias por poder compartir. Hoy tenemos un nuevo invitado, se trata del economista Gabriel Martínez. Él ha ocupado varios cargos públicos, viene de una familia tradicionalmente conocedora del tema político, fue ministro, ¿no? Ministro de Transporte y Transporte y Obras Públicas. Bueno, vamos a conversar con él a ver qué nos dice. Hoy día está candidato, les cuento, aquí en voz baja, no entre nosotros que somos parceros, está de candidato a la Asamblea. Así que bienvenido, Gabriel, y por favor el saludo cordial para nuestra gente que nos ve y nos escucha a través de TV Digital. Muchas gracias, Hilton, por la invitación y un gran saludo a todos los que nos están viendo y nos verán en diferido. ¿Estás candidato a la Asamblea Nacional o a Asamblea Provincial? Asambleísta provincial por la provincia del Guayas, por mi provincia, en el distrito número 2. Distrito 2, vea, mi distrito. Ahí va a pelear conmigo si hubiese sido candidato, pero bueno, hemos dado ahí... Bueno, ahora ya aprovecho de una vez, no puedo todavía no puedo pedirle el voto, no puedo todavía, pero en todo caso ténganme presente. Exacto. Dentro de ese plan de trabajo, bueno, vamos conociendo, no hablemos de política, hablemos del candidato, de la persona, del ser humano. ¿Cuáles son los espacios que has ocupado y cuál es el legado que vas dejando en ese camino de la trayectoria política que tienes? ¿Qué le podemos contar a la gente para que conozca al candidato? Bueno, yo mi primera actuación, yo he sido un empresario privado la mayor parte de mi vida, en una industria gráfica, e hice representación gremial también un buen tiempo dentro de esa misma industria, y me incorporé al sector público recién en el año 2018, en diciembre del 2018, como secretario general del vicepresidente Otto Sonnenholster. Después pasé al Ministerio de Transporte y Obras Públicas en julio del 2019, y ahí el mayor legado que tuvimos fue justamente impulsar las concesiones viales que hoy funcionan de manera muy prolija, que le dan servicio a los ciudadanos, como por ejemplo la Chongón Salinas, que es la que nosotros utilizamos para ir a la playa, no para ir a Salinas o para ir a playas, es la que utilizamos y que obviamente está en buenas condiciones, con un buen mantenimiento, con un paso lateral que fue parte de la negociación, y 100% inversión privada que va recuperando obviamente en el tiempo a través de un puntaje. Entonces, dejamos también la Naranjal Tenguel, inversión que es parte del tramo Guayaquil-Machala, ampliación a 4 carriles, inversión de $100 millones del sector privado y $20 millones que contribuyó el sector público para las expropiaciones. Ese es un tramo importantísimo para mejorar la conexión con el oro. También dejamos la Buena Fe Santo Domingo, que es parte del tramo Guayaquil-Quito si uno se va por Santo Domingo. Y es un tramo en que se está ampliando a 4 carriles, que ya está muy avanzado. El otro día me regresaba justamente de Quito hacia Guayaquil por vía terrestre. Y está avanzando muy bien, 100% inversión privada, alrededor de $290 millones, que se lograron sacar adelante porque entendimos que el modelo de un Estado cuando está sin dinero, cuando está sin recursos, cuando el erario nacional no tiene suficientes fondos, eso no significa que uno deje de trabajar y deje de buscar formas de solucionar los problemas. Por eso logramos sacar adelante proyectos de concesiones. Cuando el sector público no tenía el dinero para hacerlo, invitamos al sector privado 3 concesiones viales, además de haber reformado la del Oro, la de Río 7, el Guabo, Huaquillas. Pero vea usted que en los 2 últimos gobiernos no han sacado ni una sola. A ver, me interesa mucho ese tema de Buena Fe, Santo Domingo, porque yo soy de Buena Fe. Ah, correcto. Buena Fe es esa santa tierra donde vino este hombre al mundo. Entonces, ¿en qué etapa ese proyecto de la carretera Buena Fe Santo Domingo se encuentra? ¿Y los gobiernos posteriores lo están encaminando? ¿Está firmado? ¿Cómo está esto? Bueno, nosotros lo dejamos, en el gobierno del presidente Moreno, eso se lanzó el concurso, se firmó el contrato cuando yo era ministro de Transporte y Obras Públicas, y eso quedó completamente encaminado. Lo único que tuvieron que hacer las administraciones posteriores es vigilar que el contrato se siga cumpliendo de algo que ya estaba firmado y ordenado. Entonces, ahorita, si usted la recorre, va a encontrar de que ya hay muchos trayectos ampliados a 4 carriles,
hay otros que están comenzando a ampliarse, y obviamente era una obra que iba a tomar alrededor de 5 o 6 años terminar toda la construcción, toda la inversión en infraestructura, y se queda 30 años recuperándolo a través del pontajo. Entonces, lo interesante de estos modelos es que nos permitían delegar las vías que son rentables para el sector privado, con modelos de concesión en los cuales, si se dispara el paso de vehículos, el Estado comienza a resarcirse también si se va fuera de las proyecciones iniciales, pero nos permite ahorrar recursos que nosotros podíamos destinar a vías que no son tan rentables, que no tienen capacidad para ser delegado al sector privado. ¿Cómo hacerle entender al ciudadano común y corriente que cada vez que tiene que pagar un peaje a ellos le duele la cabeza? De hacerles entender desde el punto de vista político que no es un gasto ese dólar que se está pagando en el peaje, que es una inversión. ¿En qué lo beneficia? Que tu carro no se dañe, ruedas en menos tiempo, consume menos combustible y tiene un montón de ventajas que realmente por ese dólar no es un gasto, es una inversión, pero la gente se opone muchas veces. A nosotros nos costó mucho, pero vea, cuando hay transparencia, cuando hay socialización, cuando hay una buena conexión con el ciudadano y nosotros íbamos al territorio a explicarles las ventajas, nosotros no tuvimos problemas, por ejemplo, en la implementación con las autoridades de esa época de la provincia de Santa Elena, con el prefecto, con los alcaldes, porque es más, logramos hasta acuerdos para que parte del dinero que nosotros ya no íbamos a destinar en esa vía, lo pudiéramos destinar a apoyos para vialidad rural de la provincia de Santa Elena. Entonces me acuerdo que hasta hicimos un aporte para la vía Zacachún, que es de un pueblito chiquito, imagínense. Pero había una ventaja, que el gobierno de Lenín lo dejaron trabajar tranquilo, no había la oposición férrea que tienen los demás gobiernos posteriores a Lenín. No, había por ahí una cuestión así. Perdóneme, no, eso no es así. Vea, 2019, octubre del 2019. Por favor, esa es la mayor muestra de inestabilidad y de un intento de romper el Estado democrático. En octubre del 2019, después de 12 días de asedio a Quito, de destrucción de la propiedad privada, de la propiedad pública, del cerramiento del cierre de vías, se logró sostener al gobierno porque se tomaron decisiones importantes. El presidente reculó con esa medida, pero luego, por orden, para tener orden fiscal, se comenzó a ajustar de manera gradual el precio del diésel. ¿Para qué? Para que no lo sienta tanto el ciudadano, y se logró hacer un incremento muy lento, pero necesario para tener estabilidad fiscal. Entonces, se lograron tomar decisiones, pero creo que hubo mayor habilidad política. Yo fui ministro de gobierno en la última etapa y logramos pasar una ley importantísima, que era la ley de protección a la dolarización, que era la que evitaba que se tomen recursos de la Reserva Internacional para poder financiar gasto corriente. Y eso lo logramos incluso con votos de Pachacuti, que eran completamente contrarios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque entendieron las bondades de aprobar una ley que era necesaria para garantizar el modelo de dolarización en ese momento. ¿Qué podemos contarle a nuestros televidentes acerca de ese difícil camino que ustedes tuvieron que haberlo vivido, que lo vivieron precisamente donde Otto Sonnenholder tuvo que frentear el tema, la pandemia? ¿Cómo lo vivieron ustedes en el gobierno? Porque fue un tema muy delicado y que ningún otro gobierno lo ha vivido. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, la pandemia fue muy, muy dura. Desde el ministerio nosotros logramos establecer un proyecto que se llamó Corredores Viales. Usted debe recordar de que Guayaquil no querían venir los transportistas de otras provincias, porque Guayaquil estaba sufriendo muchísimo por la pandemia. ¿Y qué es lo que logramos con este proyecto? Que los transportistas que traían víveres desde Tungurahua, desde Chimborazo, se mantuvieran llegando hacia Guayaquil y hacia el terminal de víveres, justamente para poder mantener el abastecimiento de los mercados, de los supermercados. Nunca se rompió la cadena y la logística, porque establecimos, en esos momentos de completa incertidumbre, establecimos puntos primero de seguridad para todos los transportistas en vías desoladas, vías completamente desoladas porque estaba inmovilizada la transportación. Recuerden que se había, ordenado el cierre de la circulación para los vehículos de personas naturales. Logramos abastecer los puertos permanentemente. Nunca las exportaciones se cayeron porque logramos mantener
las vías abiertas, gasolineras que habían cerrado por la pandemia, se las obligó a abrir, se les dio kits de bioseguridad, a los lugares de vulcanizadoras, a los lugares de talleres, a todos se los apertrechó y se logró darles la confianza para que operen en momentos en que todo el mundo estaba confinado. Entonces logramos sostener el mantenimiento y la operación de las vías a pesar de la pandemia. Hablemos del presente. En la actualidad a este gobierno le están dando palo porque boga y palo porque no boga. ¿Cuál es la posición de ustedes como partido político, como candidato, acerca del trabajo que está haciendo este gobierno, que en una parte el pueblo lo está reconociendo, la oposición no lo reconoce, y hay un sector estratégico que es la mitad? Hay un 60% de personas que están a la deriva, que no saben si sí, si no, y que aún nadie los termina de convencer hacia qué lado caminar, hacia qué lado avanzar. ¿Cómo vemos este panorama? Creo que la mayor crítica a este gobierno es primero su falta de planificación, su falta de reacción. En el tema energético, hay que recordar que Jan Topic en el debate de agosto del 2023, hay un video en el que le pregunta al presidente actual, el presidente Noboa, ¿qué va a hacer usted con respecto al déficit que se avisora de 1000 megavatios hora por este estiaje? Y el presidente le respondió que iba a solucionarlo en 9 meses, que tenía un preacuerdo con Israel y que el problema era de distribución y no de generación. Todas mentiras, pues no se solucionó en 9 meses, no es un problema de distribución, es un problema de generación, y obviamente no hay ningún acuerdo con Israel. Entonces creo que este gobierno tuvo una gran oportunidad para hacer las cosas bien. Sin embargo, por estar preocupados más en la reelección y no en hacer las cosas de manera eficiente, han sometido al pueblo ecuatoriano a una crisis terrible en el tema energético, que si bien ahorita estamos saliendo porque gracias a Dios está lloviendo, porque todavía no hay 1 megavatio nuevo de generación instalado, esa es la realidad. La misma ministra Manzano ha salido a decir de que supuestamente no han llegado los equipos y le han mentido. Entonces, cuando vemos ese nivel de irresponsabilidad, solamente podemos criticarlo con claridad, con objetividad y con hechos. Una pregunta, ¿cuántos años ustedes tienen como familia en la actividad política? A ver, yo particularmente me incorporé a la actividad política, como le dije, en diciembre del 2018. Mi familia ha estado en los medios de comunicación. Mi abuelo fue ministro en la época de Velasco Ibarra, pero ya de eso son bastantes años. ¿Sabe dónde voy? Y de ahí no hemos ocupado cargos públicos de ningún otro tipo. Cuando yo escucho hablar de que un político quedó mal, yo lo veo como que realmente la crítica viene por el lado de que no estoy de acuerdo con este candidato. O sea, no me gusta el gobierno que estamos viviendo. Pero y yo pregunto, y me salta a la cabeza porque yo soy muchas veces el abogado del diablo también, y digo, ¿y por qué no hemos criticado a los otros gobiernos? Porque en el ámbito político todo, absolutamente todo, y no se salva a nadie, han faltado a su palabra. O han mentido o no han podido cumplir, porque esas son las dos opciones que tienen. Voy con buena voluntad, ofrezco esta obra, pero desgraciadamente en el desarrollo no tengo los recursos, el estudio técnico me dice que no cabe, y cuestiones así. Y por otro lado, no puedo cumplir, porque he luchado y no puedo cumplir. Otra cosa que dije, una mentira, que sabía que no la podía hacer y la estoy diciendo. Ya, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta aquí es, la crítica es realmente por defender, porque el candidato de ustedes era Jan Topic, ¿no es cierto? Correcto. ¿Defender a Jan Topic o realmente porque no, pero lo tenemos que ver? Porque mucha gente está hablando bien de este gobierno. Sí, pero lo que estamos remitiéndonos es a los hechos. No estamos aquí ni siquiera haciendo un juicio de valor. ¿Había claridad o no había claridad de que venía una crisis energética? Sí, se lo preguntaron en un debate. 1, 2, hay informes del SENACE que anuncian. Hoy salen los chats de la ministra Robo diciéndole al presidente, estamos con una crisis que viene, déjeme comunicar, y le dice no en la semana de la consulta. Están los chats de la ministra. Entonces no estamos aquí hablando de opiniones, estamos hablando de hechos que están hasta documentados en los chats que le informan al presidente, esto es una crisis que se viene, hay que tomar medidas. ¿Y el presidente qué fue lo que comunicó en primera instancia? Que eran
sabotajes, porque eso fue lo que dijo. Tanto lo afirmó que el ministro Félix le puso un proceso, una denuncia en fiscalía a esta señora, que está demostrando de que no hay ningún sabotaje. Pero entonces también esa señora está respaldada por el correísmo, y todo lo que toca el correísmo está podrido. Mire, perdóneme que discrepemos esta parte. No, a ver, yo veo a alguien del color del correísmo para allá y para mí me dan asco. Está bien, eso es y lo conozco muy del fondo. Pero ese es su criterio. Pero nuevamente, aquí los hechos están. El SENACE ha advertido, muchos empresarios privados advirtieron. Entonces, cuando un mandatario no puede reaccionar a tiempo y somete a su país a una crisis que pudo ser prevenida, entonces no creo que cabe ninguna otra reacción sino la de cuestionar y la de criticar. El resto es fanatismo. El resto es fanatismo, decir de que no pudo haber hecho nada. Por favor, estamos eligiendo presidente de la República, no estamos eligiendo el gerente de una tienda de barrio. Entonces si un gerente de una empresa no puede prever una crisis, lo más probable es que esa empresa lo vote. Si un presidente con todo el equipo técnico no puede prever una crisis que estaba anunciada, documentada, que se la preguntaron en un debate y no se hace y no se toman las medidas a tiempo, el que lo aplauda a cierta gente, bueno, ya queda a criterio de cada individuo. Para mí es algo que pudo haberse solucionado si se hubieran tomado las medidas necesarias en los momentos oportunos. Ahí está justamente, estaba leyendo su currículum y dice que conocimiento en administración pública, estudios en la universidad, donde yo también estudié. Y por ahí tenemos coincidencia en los estudios que hemos realizado. Pero este gobierno a lo mejor no estuvo preparado. Se le llegó la oportunidad, se le presentó así, regalado. Y no tenía equipo. Usted sabe bien que no tenía equipo para manejar el gobierno, pero como dicen los campesinos, decimos los montubios, en el camino se arregla la carga. Y eso es lo que ha estado pasando con este gobierno. Ahora, ¿cómo podemos ayudarlo? Porque ya lo tenemos. Porque solución no es queremos votar, a todo gobierno queremos votar. ¿Y por qué mejor no contribuimos y decir, oiga, señor gobierno, usted se ha equivocado en esto? Vea, aquí está la receta para que la aplique. Porque todo el mundo criticamos al gobierno, pero nadie le damos una solución. Vea, se plantearon en su momento, se plantearon soluciones no para solucionar una crisis cuyo tiempo ya está culminado, por decirlo de alguna manera. Pero se planteó desde el inicio de la crisis que hayan medidas que mitiguen la situación económica de las empresas. Y recién acaban de pasar la ley de alivio económico, pero eso fue algo que se planteó de muchas voces, incluida la mía, de que se den, así como hubo en la pandemia, financiamientos blandos de capital de trabajo, ¿a través de qué? De la banca pública, de Banecuador, de CFN, que se permita la renegociación de deudas con el SRI, con el IES, para justamente precautelar la liquidez de las compañías y de las industrias que estaban pasando momentos difíciles. Recién se acaba de aprobar la ley. Esto es algo que se pudo haber hecho con mucha anticipación y sin embargo no se hizo. Entonces, cuando oposición, pero perdónenme, pero si esa ley fue pasada esa ley fue de régimen económico urgente y se la acaban de aprobar casi tal cual como la mandó, la de alivio económico, no confundirla con la otra ley antipillos. Entonces, el presidente pactó con el correísmo, que usted las queda tanto. Al comienzo ¿pactó o no pactó? Bueno, que lo reconoce. Sí. Entonces, no, mira, no soy del gobierno, pero no, tengo que poner como abogado del diablo. Ellos pactaron tanto así, que pactaron, evidente en cómo quedó conformada la asamblea, ¿no? Presidente social cristiano, vicepresidenta del correísmo y vicepresidente segundo de ADN. Después, cómo quedaron las comisiones repartidas, porque la señora Aguirre no terminó de presidente de la comisión de fiscalización, porque ahí se encontró el puesto, ¿no? Se organizaron para darle la comisión de fiscalización. Entonces, este gobierno pasó 5 leyes económicas urgentes con el apoyo del correísmo, incluido el incremento de 3 puntos del IVA, señores, que supuestamente iban a financiar la guerra contra el narcoterrorismo y todavía no estamos ganando esa guerra. Que sí, que hay una reducción en los crímenes violentos. Puede ser, pero este va a ser el segundo año más violento de los últimos 10 años. Usted coja la estadística, 10 años para atrás, 2023 en el primer lugar, 2024 en el segundo lugar. Eso dicen las estadísticas, eso dicen los números. Entonces, nosotros lo que proponemos como
es realmente un equipo, porque para gobernar no se puede trabajar una sola persona y hay una responsabilidad de tener a los mejores ciudadanos en las carteras más sensibles, en tener un equipo realmente preparado, y eso es lo que ha trabajado Suma, Transforma, Jan Topic, y ahora estamos con el señor Enrique Usted acaba de manifestar, hablar de los bancos. Los bancos son uno de los que más ingresos, utilidades han generado. Desde esa bancada, que seguramente la voy a ocupar porque creo yo que personas como usted, con conocimiento de política, de servicio, con ánimo de ayudar, tenemos que enfocarnos de que los bancos son los que mayor cantidad de dinero le ingresan, ¿no es cierto? Perciben. ¿Por qué no pensar en que los intereses de nuestro país tienen que bajar? Deben bajar porque tienen que bajar, y de esa forma no solamente el banco no va a perder. ¿Por qué? Porque habría mayor capacidad de la gente de sacar su crédito a menos intereses, y ese dinero usted sabe que genera, usted más que nadie sabe que esto genera billetes, porque la dinámica económica que produce cuando hay circulante en el medio, yo le pago a usted, usted le paga al otro señor, el otro señor, y el dinero comienza a ser una dinámica económica donde todo el mundo, y finalmente el Estado es el que termina ganando mucho más. ¿Por qué? Porque cobra el IVA, cobra los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una fórmula. ¿Usted piensa que podemos llevar una ley de lucharla? O sea, un compromiso con esta gente que lo está viendo, de luchar, por lo menos luchar, para que los intereses de los bancos, de los banqueros, bajen. Mire, entendemos que para eso se utiliza la banca pública. La CFN cometió un grave error, Guillermo Lasso, que la volvió de segundo piso, ya no de primer piso. Entonces, ¿qué significa? Que ya la CFE no le presta directamente al empresario, sino que le presta a un banco, para que un banco le preste al empresario. ¿Y qué provoca ahí? Una intermediación. Y entonces el banquero que está intermediando se gana un porcentaje, básicamente por colocar el dinero sin poner en riesgo sus propios recursos. Esto debería regresar, y eso lo podemos pelear por ley, para que la banca pública sea de primer piso y de esta manera le preste directamente a los empresarios. Yo soy industrial gráfico. Uno de mis primeros créditos en el 2009 lo saqué justamente con la CFN a 7 años plazo para poder comprar una máquina más grande, contratar más empleados, crecer en facturación. Entonces, sí lo pago. Por supuesto, claro, yo estoy al día con mis deudas, por eso, y estoy al día con todas mis obligaciones. Durante muchos años de empresario nunca tuve una demanda laboral. ¿Por qué? Porque siempre respetamos todas las leyes que tenemos que cumplir. Eso no es un favor, eso es una obligación cívica. El tema de regresar y que compita la banca pública, hay un Banco del Pacífico, pero el Banco del Pacífico en otros tiempos se lo utilizaba para pelear la baja de la tasa de interés. Ahorita se ufanan de que ganan mucho dinero, claro, porque está cobrando intereses monstruosos. Entonces tenemos que regresar a utilizar la banca pública para empujar el desarrollo. Por eso estaba en Ecuador, por eso está la CFN, pero deben de ser utilizados correctamente y claro, tomando las precauciones para que luego no hayan sabidos que terminan entregando garantías sobrevaloradas y perjudicando a los ecuatorianos. Vamos aprovechando su experiencia. ¿Qué hacer? Porque aquí tenemos un organismo que es más poderoso para mí que todos los bancos. Se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que yo no veo que este Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con tanto dinero que le ingresa a diario y de forma obligatoria, porque si tú no le pagas a los empleados, te van por ahí mismo tirando un machetazo, te van haciendo una glosa y no puedes ni participar ni para absolutamente nada. ¿Qué hacer para que realmente el IES se constituya en un banco poderoso con sucursales por todos lados? Porque tiene todo el potencial económico, pero le falta inteligencia, le falta capacidad administrativa para que quien se haga cargo del banco del BIES, creo que se llama, comience a... Mire, nosotros tenemos una reforma justamente para la ley del BIES, porque el BIES, y ahorita aprovechando ese supuesto pago que le han dado al IES, ¿no, verdad? El gobierno se ha ufanado de que le ha hecho un pago al IES, 2.600 millones, que se lo da ahora en diciembre, no va a poder contratar nada.